Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Platicando con TV Ya. Yo soy Carol Orozco, estoy muy contenta de que estén sintonizando Aztele TV. Por supuesto, a nombre de Alfredo Trujillo les damos esta cordial bienvenida en donde vamos a hablar de un tema muy importante, porque ustedes saben que la juventud para Aztele TV y para Platicando con TV Ya es sumamente importante y por eso tenemos aquí a un joven líder de un partido político que además es octavo regidor del municipio de Huixquilucan en el Estado de México. Él es Víctor Iglesias. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas Hola, tardes. Carol, muy buenas tardes. Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de que estés aquí. Bienvenido a Platicando con TV Ya. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, hombre, pues te repito, bienvenidazo. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, Víctor, es que me contaras un poquito de tu trayectoria, porque es importante decirle a toda nuestra audiencia que la plática que vamos a tener el día de hoy es acerca de los jóvenes y acerca de cómo se deben involucrar en los asuntos públicos. Entonces, tú como joven y como una persona que está involucrada en asuntos públicos, me encantaría que me contaras tu trayectoria para haber llegado a ocupar en este caso la octava regiduría de Huixquilucan en el Estado de México. Bueno, mira, yo soy egresado del Colegio Miraflores, ahí estudié toda mi vida prácticamente, y la universidad, yo soy abogado, soy licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, y ahí es en donde yo decidí comenzar o incursionar en la vida pública, en los asuntos públicos. Yo era de los críticos, de los que siempre me quejaba porque no se hacían las cosas. Y yo recuerdo mucho que nosotros escogíamos año con año una sociedad de alumnos. Entonces decidí participar en mi sexto semestre y lo decidí hacer porque parecía muy fácil desde afuera. Porque yo era de los que decía, es que sí es tan fácil hacer esto, sí es tan fácil hacer lo otro, ¿por qué nadie lo hace? E incursioné, fui presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México Norte. Y me gustó, pero me di cuenta que no es tan fácil a veces hacer las cosas como se piensan. O que a veces se pueden hacer, pero requiere de mucho esfuerzo, mucho trabajo y sobre todo de saber hacer equipo, que eso es algo que yo aprendí ahí. Siempre me ha gustado la vida pública, pero ahí es en donde encontré, a lo mejor sin pensarlo, el espacio que yo quería para incursionar de lleno en esos asuntos públicos. Posteriormente decidimos lanzarnos para ser el presidente de la Federación de Sociedades Alumnos de la Universidad Anáhuac. Es una universidad con un poco más de 10,000 estudiantes matriculados. Y tuvimos la oportunidad de ser presidente, de que yo fuera presidente en el 50 aniversario, que fue un gran espacio, fue un gran foro, en donde tuvimos toda la apertura del mundo y en donde yo tengo muy buenas experiencias. Contrario a lo que muchos dicen, la verdad es que prácticamente a todas las personas que invitamos, todas asistieron en formatos no rígidos, en formatos más libres, y creo que eso siempre es enriquecedor. Terminé ahí mi formación académica de licenciatura y decidí estudiar la maestría en Administración Pública. Durante mi último semestre yo tuve la oportunidad de ser candidato a regidor por mi municipio, Huixquilucan, en el partido en donde yo milito desde muy joven, que es el Partido Revolucionario Institucional. Desgraciadamente, y lo digo en el tema de mi partido, los resultados no nos favorecieron, que eso es parte de la democracia, hay que saber aceptar, y hoy soy regidor en el municipio de Huixquilucan. ¿Por qué octavo o cómo se determina el número? Muy sencillo. Hay una planilla que integran todos los partidos y que consta de un candidato a presidente municipal, un candidato a síndico y 7 candidatos a regidores. El partido que gana tiene obviamente al presidente municipal electo, al síndico y a 7 regidores. En este caso mi partido fue el que quedó en segundo lugar y yo ocupaba la primera posición. Por eso soy el octavo regidor, es decir, el primero de oposición. Oye, pero además algo importante ahorita que mencionas es cuando fueron estas elecciones en donde se da la transición de que no gana tu partido, el PRI, sino gana el PAN, gana por un margen muy pequeño, es decir, fue una contienda muy dividida, ¿cierto? Exactamente. Gana por menos de 400 votos, es la elección más cerrada en la historia de nuestro municipio, pero sin embargo creo que eso para mí da muestras de que hay una madurez política interesante en el sentido de saber aceptar los resultados y en el sentido en que la sociedad tenga la opción real de escoger qué es lo que quiere. Creo que en el lugar en donde estemos, en el trabajo en donde estemos, tenemos que tener la posibilidad
y la capacidad de ser autocríticos. Hay cosas que se hacen bien, pero hay cosas que se hacen mal. Y hay que saberlo reconocer. Esos son mensajes que nos manda la gente. Nosotros como partido cometimos muchos errores, pero también tuvimos muchos aciertos. Hoy la sociedad tiene la oportunidad de poner en la balanza qué sucede con uno y con otro gobierno. Va a tener la posibilidad de poner en la balanza qué nos van a presentar los partidos. Y yo, más allá del tema de los partidos o de los candidatos independientes, creo que tenemos que buscar siempre qué nos ofrece la persona, cuál es su trayectoria, cuál es su preparación y si se tiene vocación. En el servicio público es fundamental tener vocación, es como estudiar medicina. No es para todos el servicio público, aunque muchos así lo piensen. Claro, ahora me llama la atención de la trayectoria que has tenido, porque además tú eres muy joven. ¿Qué edad tienes? 26. Bueno, 26 años y ya regidor. Eso me encanta que hayas sido, por ejemplo, en tu universidad, pues hayas trabajado ya como presidente de la asociación, porque eso, como dices tú, te va formando y te va ayudando a que tú poco a poco te vayas involucrando en estos temas. Pero una de las preguntas que me surgen es, cuando tú empiezas a militar en el PRI, ¿por qué el PRI? ¿Por qué no otro partido? ¿Qué te da a ti el PRI que no te den los otros partidos? Yo empiezo a participar en este partido, en este instituto político que escogí, porque a diferencia de los demás, yo veía que era el que más oportunidades le daba a los jóvenes. ¿Y cómo lo veía yo? Siempre que llegaba el tiempo de campañas, me daba cuenta en los spots, en los anuncios, en los flyers, que habían muchos candidatos jóvenes para poder llegar a ocupar cargos importantes. Yo siempre he tenido claro qué es lo que quiero hacer, siempre me quise dedicar a esto. Y la verdad es que vi que en el PRI había esa apertura. Hoy por ley los partidos políticos tienen que dar un cierto número de espacios. Además hay otros que en sus estatutos, como el mío, tienen otro tipo de candados, pero candados que nos ayudan. Y te pongo un ejemplo, hoy tenemos el 1 de 3 en el PRI. Esto se aprobó en la pasada Asamblea Nacional Ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos tuvieron que dar la oportunidad a los jóvenes, ya por un mandato legal en los distintos institutos políticos, porque hay partidos que no lo hacían por convicción, he de decirlo, nos mandaban a los últimos espacios. ¿Para qué? Para que si llegabas era porque ganamos todo y si no, no te daban la oportunidad. En las siguientes elecciones, en el siguiente proceso, en el tema de una planilla, por ejemplo, este 1 de 3 quiere decir que cada 3 posiciones nos tienen que dar por lo menos esa tercera posición. Entonces, si el candidato a presidente municipal y el candidato a síndico no fueran menores, no fueran jóvenes, el tercero, es decir, el candidato a primer regidor, tendría que ser un joven. Y así nos iríamos, segundo y tercero, y después el cuarto. Entonces creo que esto es ya un poquito más real, ¿no? Porque se prestaba al principio a una simulación, como el caso de las Juanitas también, cuando a las mujeres se les empezaron a dar esas oportunidades. Que además eso es muy típico, ¿no? Que digo, no lo digo solamente en el caso del PRI o en cualquier otro partido, es muy típico que se simule, ¿no? Se maquille todas las cuestiones y en realidad ya se tiene quiénes son los que van a decidir, ya se tiene qué presupuesto se va a utilizar, cómo desviar fondos, cómo no sé, es decir, hay una serie de inconsistencias. Y una de las preguntas obligadas que yo te quiero hacer, además porque pues me encanta que estés aquí como joven y como militante de un partido que está siendo muy criticado porque, como bien mencionas, tú has hecho cosas muy malas y ahorita tú nos dirás también qué cosas buenas ha hecho el PRI. Me encantaría que me dijeras respecto a tu posición como líder joven y como regidor en un municipio de oposición, ¿qué cosas buenas te has enfrentado que has podido hacer a la población y al final de cuentas a los huixquilucenses, porque tú eres de ahí desde nacimiento? Así es. Yo creo que lo más importante y que se aprende es aprender a crear acuerdos, aprender a llegar a consensos. De nada nos sirve, y la sociedad está harta de peleas, la sociedad está harta de dimes y diretes. La sociedad nos paga para dar resultados, la sociedad nos paga para vivir mejor. Y sí, en algunas ocasiones se tiene que ceder, pero en otras también los demás pueden ceder. Y creo que eso es importante para lograr construir acuerdos. Y hay que ser respetuosos de los tiempos. Hay veces que te toca hacer oposición, pero hay que permitir que el partido o el candidato que ganó plasme su ideología, siempre y cuando lo haga dentro de ciertos límites, ¿no? Entonces creo que eso nos da el día de mañana a los ciudadanos mejores armas. Yo siempre trato de pugnar porque a la hora de decidir, a la hora de elegir, chequemos varias cosas. Entre ellas, claro que es importante checar el partido político, objetivamente cuáles han sido sus aciertos, pero también sus errores. Pero también hay que guiarse por la persona y por la experiencia. Hoy tenemos ya la figura de la reelección a nivel municipal y creo que este va a ser un ejercicio de rendición de cuentas bastante interesante.
Y también estoy convencido que en la medida en que más nos involucremos como sociedad, porque además o antes que ser servidor público soy ciudadano, vamos a poder vivir mejor. Nosotros se la ponemos fácil a nuestros gobernantes cuando nos deslindamos. Sí, no exigimos. No exigimos. Y te pongo un ejemplo, no nada más es exigir, sino es conocer. Yo a veces no entiendo por qué están impulsando tal medida, tal reforma. Es importante cuando hay esa apertura para que te lo expliquen, ¿no? Tú hoy intentas convocar a lo mejor a una reunión y hay gente que asiste, no voy a decir que no, hay gente que es muy participativa, pero también hay algunos que solo se interesan cuando tienen que votar. Y nuestra función como críticos o como ciudadanos no se puede agotar ahí, al contrario, solamente está comenzando. Entonces, sin duda alguna esto es de trabajo en equipo y lo hemos visto. Trabajando en equipo, sociedad y gobierno nos va a ir mejor. A nadie nos conviene tener una clase política desgastada o criticada como la que tenemos, porque al final de cuentas todos somos beneficiarios o víctimas de lo bueno o malo que hacen nuestros gobiernos. Ahora, entiendo el punto que tú me dices que desde muy jovencito entraste al Partido Revolucionario Institucional y ahora, o no solo ahora, sino en los últimos años, básicamente a raíz de que el presidente de la República tomó el cargo de presidente, se han estado dando muchas situaciones y se han estado ventilando muchísimas situaciones de corrupción, muchísimas situaciones de gobernantes a lo largo de toda la República que han hecho realmente las cosas terribles, que han habido unos desvíos de fondos, están, no sé, desde los Duarte, Borges, o sea, muchos que yo puedo nombrar que pertenecen a tu partido. Sí. Tú como joven, ¿cuál es tu perspectiva de esos militantes priistas? Porque mi pregunta va enfocada un poco hasta, voy a hacer la analogía, el tema de la religión con la Universidad de Anáhuac y el padre Marcial Maciel, ¿no? Había gente que todavía en la Universidad de Anáhuac con todo y que había salido el padre Álvaro Corcuera a decir, oye, no, Marcial Maciel sí fue un pederasta, sí violaba niños, sí tenía esposa, sí desviaba fondos, o sea, no, había todavía gente que lo justificaba, pero hubo gente muy objetiva en donde dijo, oye, no, o sea, yo como católico, como católica y como persona con convicción, tengo que señalar y decir, Marcial Maciel hizo cosas terribles, pero la esencia a lo mejor de la Legión tiene cosas buenas. En este caso, tú como priista, haciendo esta analogía, viendo que hay tantos políticos nefastos, esa es la palabra realmente, nefastos, corruptos, que han sido todos unos pillos para la población y que han sido de tu partido, pero que también ha habido políticos buenos, como el que tú mencionaste, Colosio, y muchos otros que tú me mencionarás. Tú como joven, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esas personas que le han fallado a la población, respecto a esos políticos que le han fallado a la población y además le han fallado a su partido? Porque a lo mejor no representan la esencia del PRI, no lo sé, pero ¿cuál es tu perspectiva como joven respecto a esos políticos que han hecho cosas muy malas? Primero, decir que creo que las generalizaciones nunca son buenas en la vida, porque se dan en todos los ámbitos. Hay buenos periodistas y hay malos periodistas, hay buenos deportistas y hay malos deportistas también, y hay buenos políticos y hay malos políticos. En el PRI tenemos también gente buena y gente mala. Sin embargo, creo que es importante señalar que no nada más es un asunto de nuestro partido, como muchos otros quieren hacer ver, y que si ya se ha dado en más casos es en el tema de los gobernadores, por ejemplo, es porque el PRI ha sido siempre el que más estados ha gobernado. Si ya nos vamos como tal a sacar proporciones, creo que ese sería un ejercicio interesante. Sin embargo, ese es un gran reto que tengo yo como militante. Claro. Y que comparto justamente con mis compañeros jóvenes regidores, síndicos, diputados, militantes todos. Porque por esa gente pagamos todos, porque por esa gente hoy sales a la calle y muchos te reciben de la peor forma. Y como vuelvo a repetir, creo que a ninguno nos conviene eso. A ninguno nos conviene yo como ciudadano cerrarle la puerta a los políticos, porque si yo no participo, las cosas no van a cambiar. Entonces ese es un gran reto que tenemos y por lo que estamos pujando y por lo que estamos insistiendo. Nuestro partido se va a enfrentar al proceso de selección de candidatos más acucioso de toda la historia. ¿Y qué es lo que se quiere buscar? Tener trayectorias limpias. Creo que hay gente que la tiene. Vamos a darle la oportunidad a gente que haya hecho las cosas bien, a gente nueva, a gente que tenga las ganas y la capacidad para hacer las cosas de forma diferente. Ese tipo de personas a las que la ley la ha señalado a través de sus procesos, que han infringido la ley, que han desviado recursos públicos, no deben tener cabida en mi partido, no deben tener cabida en ningún partido, en nuestra vida pública.
Creo que hay mucha capacidad de los mexicanos como para limitarnos nada más a eso. Y yo hago una invitación muy atenta a que participemos. Y es lo que yo le digo siempre a los jóvenes, porque hay jóvenes a los que no les gusta la política. Pero la política no nada más la debemos ver como para trabajar en el servicio público, como para estar adentro. Y pongo un ejemplo que nos sucedía con un sector al que yo pertenezco, que es la Red de Jóvenes por México del Estado de México. Participamos en alguna ocasión en un fin de semana en una serie de foros y estando por las calles invitábamos a un joven a que se acercara a participar en ese foro. Nos decía, es que yo no creo en los políticos, todos los políticos son unos rateros, todos los políticos son corruptos y a mí no me interesa la política, yo no quiero saber nada de la política. Bueno, ¿y a ti qué te interesa? A mí lo que más me importa es seguir estudiando. Este joven estaba estudiando una ingeniería y quería estudiar un posgrado en el extranjero. Obviamente era muy caro, no tenía los recursos para hacerlo. Y le dijimos en ese momento que qué le parecería poder realizar su sueño gracias a la política. Lo primero que nos dijo es, no te creo, eso no va a pasar, me estás engañando. Afortunadamente nos acercamos al entonces gobernador Erubiel Ávila y nos dio esa oportunidad a través de un programa que tenía en donde jóvenes con altos promedios del Estado de México podían ir a estudiar al extranjero, a la institución que quisieran, un posgrado. Y hoy este joven entendió que a lo mejor él nunca va a trabajar en el sector público, pero la política sí sirvió. Sí, fue la herramienta para que lograra su Exactamente. Sueño. La política puede ser un estímulo o una herramienta para vivir mejor. Eso es lo que debe ser la política. Oye, Víctor, y me llama la atención esto que dices que perteneces también a esta red de jóvenes. Platíqueme un poquito de ella. Mira, te voy a platicar. En la Red de Jóvenes por México estamos agrupados los jóvenes militantes del partido. ¿Cuál es la tarea que tenemos? Tener más militantes jóvenes y que más jóvenes, conozcan qué es lo que hacemos adentro del partido y que sepan que tienen un espacio de representación y un espacio en donde pueden expresar sus ideas, en donde las pueden cristalizar y materializar. Hoy somos en el Estado de México más de 266 síndicos y regidores menores de 35 años. Y ese es un dato muy interesante. Yo soy también el líder de los síndicos y regidores jóvenes de esta red. Ay, felicidades. Y hemos podido encauzar esfuerzos para poder tener mayores alcances. Somos jóvenes participativos y en un estado tan grande con cosas tan simples como a lo mejor yo tengo mejor contacto con alguien que otra persona y viceversa. Y aquí lo que queremos es gestionar. A la regiduría nos llegan a pedir de todo y te tienes que hacer un poquito todólogo, tienes que investigar un poquito de todo. Pero si tú tienes las herramientas y si trabajas en equipo, tus alcances se multiplican. Y eso es algo muy importante. En la pasada elección, 1 de cada 3 votantes efectivos fueron jóvenes. Eso quiere decir que en manos de los jóvenes, con el bono demográfico que tiene nuestro país, están las decisiones. Yo no tengo duda de que el próximo presidente o presidenta de la República va a ser electo en gran parte por los jóvenes. Ahí se van a concentrar los esfuerzos de los candidatos, en convencernos, en ver qué nos ofrecen para que votemos por ellos, para ser la mejor opción. Ahora, tú mencionabas que los partidos políticos, bueno, son esa herramienta, ¿no?, para acercarse al ciudadano y para poder cumplirle en todas las necesidades que tiene. Una pregunta que me surge, mi querido Víctor, es ¿qué opinas de la figura de los candidatos independientes? Porque de repente hay gente que dice que es una figura muy, muy buena, porque es una figura que te ayuda a que no haya ningún tipo de manipulación de una organización que ya, pues básicamente todas tienen cáncer, ¿no? Es lo que dicen. Y otros dicen que al contrario, que no es una herramienta tan democrática, que no es una herramienta eficaz. ¿Cuál es tu perspectiva? En primer lugar, creo que es una figura, como todos sabemos, nueva en nuestro esquema y en nuestra configuración jurídica y política, a la que hay que darle tiempo. Tendremos que ver, vamos a enfrentar la primera elección presidencial, por ejemplo, con esa figura. Vamos a ver qué tan conveniente es eso. Sí creo que con el tiempo este número de candidatos independientes que realmente aspiren a llegar a una posición se tiene que ir reduciendo poco a poco, pero eso no se puede hacer arbitrariamente, eso lo tiene que hacer la sociedad. ¿A qué me refiero? A que en lugar de que cada quien apoye al candidato de los 30 y tantos que puedan haber para una misma posición, lo único que vamos a hacer ahí es pulverizar el voto. Entonces, si lo que se quiere es que en verdad haya la posibilidad de que sean competitivos, creo que van a tener que hacer coaliciones o alianzas entre estos candidatos para apoyar al que tenga el mejor proyecto y al más competitivo. Pero yo tampoco creo que sea la panacea.
Tampoco creo que esto vaya a revolucionar nuestro sistema político solo porque sí, porque estamos dándonos cuenta que hoy muchas personas que no tienen la oportunidad de llegar a ser candidatos por su partido están utilizando esta figura. Entonces, con el tiempo creo que la tenemos que dejar madurar, no podemos darle carpetazo y borrarla nada más, pero tenemos que entender a que también hay que hacer ese mismo ejercicio que hacemos con los candidatos independientes en los partidos. No nada más porque alguien esté compitiendo por un cargo de elección popular representando a un partido, lo tenemos que frenar. Vamos a darnos cuenta quién es esta persona. Y hay algo que creo que los partidos políticos tienen de bueno, y que es que hay una profesionalización o hay una institucionalización. Si el día de mañana un candidato independiente que tiene que gobernar, por ejemplo, un estado como el mío, que es el más poblado del país, el más grande, creo que le sería bastante difícil encontrar a la gente adecuada para que pueda ocupar cada una de esas posiciones que o sea, se ahorita necesitan. digamos que tú lo ves como que todavía falta de madurar. Infraestructura. Ok. Bueno, si te parece, Víctor, vamos a ir a un corte comercial. Amigas y amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco, regresamos en un instante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Amigas y amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV Ya. Yo soy Carol Orozco, a nombre de Alfredo Trujillo, pues les decimos que estamos muy contentos de que estén sintonizándonos en este segundo bloque en donde estamos hablando con el 8º regidor de Huixquilucan, Víctor Iglesias, quien pues además nos estaba contando de su perspectiva como joven, de toda su trayectoria. Y en el corte pasado, mi querido Víctor, tú nos decías que la figura del candidato independiente, piensas que es una figura que por ser nueva dentro de nuestro sistema electoral, pues habrá que ver cómo madura, cómo responde la ciudadanía. A lo mejor en otras partes de la República, ejemplo en Nuevo León, pues ya funcionó porque lograron quitar al gobierno que estaba durante muchos años. Sin embargo, también mucha de la ciudadanía se ha quejado de este gobernador. Entonces habrá que ver ahora en una elección presidencial. Exactamente. No generalicemos, vamos a ver cómo se van dando los resultados. Y ojalá que esto en verdad fortalezca y contribuya a la vida democrática de nuestro país y en consecuencia a la vida como tal del Estado mexicano. Oye, Víctor, y tú como 8º regidor, nosotros la verdad te confieso aquí en Platicando con TV ya hemos tenido a muchísimos regidores de visita, tanto de tu partido como de otros partidos. Y algo que me llama la atención y que siempre les pedimos a nuestros invitados es que nos expliquen un poquito la función de la regiduría, en tu caso, qué comisiones te tocaron y qué labor has gestionado, porque además me llamó mucho la atención eso que dijiste de como regidor te llegan consultas de todo, ¿no? Y tú tienes que atender a la población porque pues a final de cuentas tú eres ese vínculo con el cabildo. Entonces seguramente has de tener muchas experiencias y anécdotas en donde has tenido que canalizar y ver cosas que a lo mejor ni siquiera corresponde a la comisión que a ti te asignaron. Sin embargo, bueno, no puedes decirle al ciudadano, a la ciudadana, no señora, no la puedo atender, ¿no? Sino tienes que pues gestionar todos los trámites para poder darles la atención debida y que se vayan con el problema resuelto. Sí, bueno, como yo siempre que tengo la oportunidad les platico a algunos de los amigos y ciudadanos que nos visitan yo no los voy a engañar. Un regidor no tiene todas las llaves. Les estaría mintiendo, o un servidor público que te diga que por arte de magia va a arreglar tus problemas. Son magos. Aunque hay algunos a los que les gusta decirlo, desgraciadamente. Pero sí los puedo acompañar a tocar las puertas que se tengan que tocar, trabajando en equipo. Muchas de las mejores iniciativas de las que he tenido conocimiento son las que me proponen así. Porque yo siempre le digo a estos ciudadanos que quien mejor conoce nuestras comunidades somos nosotros. Si a mí me preguntan de mi comunidad, de mi cuartel, creo que lo conozco. Así como ellos me podrán platicar más del lugar en donde viven, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A nosotros se nos encarga un sector de la administración pública municipal. Nosotros participamos en comisiones. En este caso yo presido la Comisión de Participación Ciudadana, que es una comisión bastante interesante, que tiene, creo yo, un campo bastante amplio de acción. Pero también participo en otras que son tradicionales, como por ejemplo soy secretario de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. ¿Y qué hemos gestionado ahí? A principios de la administración, es decir, en el año 2016, en el primer trimestre, gestionamos y participamos activamente para que el municipio suscribiera los convenios para el pago de nuestra deuda tanto a la Comisión Nacional del Agua como de nuestra deuda a la Comisión de Aguas del Estado de México, a la CAEM. ¿Por qué? Porque creo que era la oportunidad de aprovechar las facilidades que nos daban. Por ejemplo, tenían programas de peso a peso. Por cada peso que el municipio pagara de su deuda, ellos iban a poner otro peso. Y se reducían los accesorios de eso que se debía, los recargos, multas, etcétera. Entonces creo que tener las finanzas públicas sanas de un organismo tan importante como ese era algo trascendental. Y nosotros lo gestionamos. Eso está dentro de nuestras capacidades. Yo no puedo decidir como tal cuánto pagar, sin embargo se ofreció como tal el esquema, ¿no? ¿Cuál era la proyección? Que si se realizan esos pagos de manera puntual y oportuna, para diciembre de 2018 esa deuda tiene que estar prácticamente eliminada. Esa deuda prácticamente ya no debe existir. O sea, como liquidada. Liquidada, pues. Saldada. No, bueno, eso es maravilloso. Y bueno, también algo que me llama la atención es Huixquilucan es un municipio muy polarizado a mi juicio. ¿Por qué? Porque tenemos desde la zona residencial hasta una zona tradicional, en donde, pues, desde su puro nombre, ¿no? Está súper polarizado en infraestructura, en cultura, en educación, etcétera.
Cuéntanos un poquito de tu tierra, porque además es cierto que muchos que somos mexiquenses y que nos consideramos whiskyluquenses, pues no lo somos de nacimiento. Yo soy una que me considero whiskyluquense, pero no nací en Huixquilucan. Ya tengo muchísimos años viviendo ahí y por eso me considero whiskyluquense. Sin embargo, no soy whiskyluquense de nacimiento. Y tú que sí lo eres, me encantaría un poquito que nos contaras de las tradiciones que hay, que le contaras a toda la audiencia que tenemos aquí alguna anécdota que tú tuvieras en donde en la zona tradicional invitaras a todos los jóvenes y a toda la población a que se sumen a conocer Huixquilucan. Bueno, como tú bien lo decías, para mí Huixquilucan es un México chiquito, porque es un municipio en donde tenemos muchos contrastes, en donde tenemos a lo mejor una de las zonas residenciales más importantes e influyentes de Latinoamérica, pero en donde también tenemos comunidades que tienen un alto grado de marginación todavía, en pleno 2017. Tenemos también una zona popular, hay que decirlo, una zona popular pujante que ha crecido mucho y de manera muy rápida y que también requiere de mucha atención. La verdad es que sí es diferente la atención que se tiene que dar en cada una de las tres zonas. Como tú bien lo dices, yo soy originario de Huixquilucan, soy descendiente de varias generaciones de huixquiluquenses y yo crecí y vivo en la zona tradicional, en la cabecera municipal. Es muy distinta, tenemos usos y costumbres, tenemos una identidad bastante propia de nuestro municipio que nos distingue y que además es motivo y factor de unidad. Tenemos, por ejemplo, las famosas fiestas patronales. Cada una de las comunidades tiene a su santo patrono. Entonces, una o dos veces al año festejan esta fiesta patronal. Entonces, en el marco de esta festividad, nosotros hemos tenido la oportunidad y el privilegio de estar presentes en varias de ellas, desde las danzas tradicionales que se llevan a cabo, las celebraciones de carácter religioso, la famosa comida, el mole, que pruebas distintos moles en cada una de las comunidades. El pulque, Huixquilucan fue una zona productora de pulque muy importante cuando este país tuvo el auge del pulque. Tienen hasta su feria del pulque cada año. Tenemos una feria del pulque también, pero también creo que falta mucho para impulsar todas estas tradiciones, todos estos corredores gastronómicos que pudiéramos llegar a tener y que para eso se requiere creatividad, pero también se requiere trabajar en equipo, para que quienes se dedican al comercio lo puedan hacer teniendo mejores rendimientos, mejores resultados, mejores ingresos, que es lo que todos queremos, de una forma ordenada, de una forma en la que todos salgamos ganando. Creo que cuando hay orden, a todos nos beneficia, a nosotros como gobierno y también a la ciudadanía, también a la iniciativa privada, etcétera. Entonces hay ahí mucho potencial. Tenemos, por ejemplo, la fiesta de la comunidad de San Martín, del primer cuartel de San Martín Caballero, donde son decenas de miles de personas las que asisten a comer ahí el día domingo y el día lunes, porque es una de las fiestas más emblemáticas que tenemos. Digo, cada una tiene su particularidad, sí, claro, y cada una es muy bonita, ¿no? Pero eso pocos lo saben y eso es algo que de verdad podríamos y deberíamos explotar. Oye, me llama la atención que estás mencionando cuarteles. ¿Cómo está dividida entonces la zona tradicional? ¿Por cuarteles? Tenemos 5 cuarteles. ¿Como si fueran colonias o cómo es? Tenemos 5 cuarteles exactamente que son, digamos, de las zonas más antiguas, no necesariamente la más. Pero estos cuarteles están uno al lado de otro. Es en sí lo que es la cabecera municipal, es en donde está ubicado el Palacio Municipal, etcétera. Entonces son 5. El primer cuartel, que es el barrio San Martín, el segundo, que es el de San Miguel, el tercero, que es el de Santiago, el cuarto, que es el de San Melchor, que es propiamente el mío, en donde yo vivo, y el quinto, que es el de San Juan Bautista. Y después tenemos una parte alta de la zona tradicional con varios poblados. Después un poquito ya más lejos tenemos otra parte que también es de una altura bastante interesante, la zona de Magdalena Chichicaspa, San Cristóbal, Texcalucan, San José Huiloteapan, etcétera. Y después tenemos también una zona popular. Por ejemplo, la colonia como tal más poblada del municipio es la colonia de San Fernando, que colinda con partes de la zona residencial, y que son zonas que han crecido muy rápido, son zonas que durante los últimos 40 o 30 años crecieron de una manera impresionante, así es, exponencialmente. Y tenemos obviamente también nuestra zona residencial, que también ha crecido muy rápido, una zona residencial que hoy es mucho más grande de lo que era y que es bastante importante, de las 5 más importantes en Latinoamérica. Oye, Víctor, y en temas de Huixquilucan, de deporte, por ejemplo, ¿cuál es como el deporte que ustedes siguen? ¿El nacional de la charrería? Sí, el de la charrería tiene bastante arraigo, bastante tradición,
Pero la práctica del deporte también ha ido aumentando, debería de aumentar más. Creo que hacen falta más infraestructura, al igual que en el resto de nuestro país. Yo te comparto, estoy trabajando en mi tema de tesis doctoral, exactamente en la búsqueda del deporte de alto rendimiento en nuestro país. Pero este deporte de alto rendimiento va a tener beneficios que van a ser en cascada. Uno de ellos es, por ejemplo, si nosotros fomentamos el deporte, sin duda alguna el deporte es el mejor aliado que tenemos contra un problema de salud pública, que es el de la obesidad, que desencadena muchas otras enfermedades. Y vicios como la droga, el alcohol, claro. Y que le cuesta a este país más de 100,000 millones de pesos al año. Entonces creo que sería bastante interesante invertirlo. Seguir modelos como, yo me comparo mucho a lo mejor como el modelo que implementaron los españoles, en donde lograron tener resultados deportivos inimaginables hasta ese entonces para ellos, en disciplinas en donde supuestamente no tenían la capacidad o no eran buenos, como teniendo una infraestructura deportiva bien desarrollada y dando esa oportunidad. Creo que el deporte también puede ser incluso una oportunidad para obtener un ingreso razonable y un ingreso interesante. Entonces creo que Huixquilucan no es la excepción en ese sentido, y tenemos que fomentar más la práctica de ese deporte, tanto por salud, pero también como deporte de alto rendimiento. Ahora, volviendo a el tema de tu trayectoria, cuando estabas en la Universidad de Anáhuac y fuiste presidente, y que decías que eso te formó mucho para que tú te involucraras en temas de asuntos públicos, la pregunta que me gustaría que nos contestaras es, ¿qué le dirías tú a los jóvenes que no tienen las oportunidades que tú has tenido? ¿A dónde se deben acercar o cómo serías tú el medio? Si te parece, vamos a ir a un corte comercial, piensas la pregunta y regresando me la contestas. Perfecto. Amigos, no se vayan. Esto es Platicando con TVIA. Estamos con Víctor Iglesias, 8º regidor de Huixquilucan en el Estado de México. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Pues ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV&A, con Víctor Iglesias, octavo regidor de Huixquilucan en el Estado de México. Y él nos estaba, pues ahora sí que en el corte pasado yo te hacía la pregunta, mi querido Víctor, de ¿qué le dirías tú a los jóvenes que no han tenido las mismas oportunidades que tú, ¿no? Porque tú me dices, bueno, yo vengo de un colegio que es el Miraflores, que es un colegio pues de mucho prestigio, no solo académico, sino también pues de una cantidad de dinero considerable. Es decir, no cualquiera puede entrar ahí si no tienes el dinero. Tú lo has sabido aprovechar muy bien, has sido un joven que ha tenido la fortuna de aprovechar todas esas ventajas que has tenido, pero muchos jóvenes que no tienen esta igualdad de oportunidades, ¿tú qué les dirías para que siguieran su sueño, para que se acercaran a jóvenes como tú y pudieran crecer mucho más? Yo estoy convencido que cuando se cree y se trabaja, todo es posible. La verdad es que yo te puedo decir, yo provengo de la cultura del esfuerzo. Mis padres con sacrificio y con mucho esfuerzo también me pudieron dar las oportunidades que me dieron, sobre todo académicas y en todos sentidos. Pero creo que es importante primero acercarse a los jóvenes que ya estamos ahí. La verdad es que a veces el sector más difícil para penetrar es el de los jóvenes. A veces somos muy cerrados, a veces no nos queremos dejar ayudar. No se puede ayudar a quien no se quiere dejar ayudar. Y sobre todo estar informados. Porque el ejemplo que yo te ponía de cientos de jóvenes mexiquenses que pudieron ir al extranjero a estudiar un posgrado, muchos no lo aprovechan o muchos no lo tienen porque nunca se enteran. Porque si estamos alejados de los programas gubernamentales, pero también de muchos programas que la iniciativa privada ofrece, no los vamos a poder aprovechar. Entonces creo que es posible cuando nos preparamos, cuando de verdad nos dedicamos a tratar de hacer las cosas de forma diferente. Y eso es algo que tenemos que hacer, en no caer en los mismos vicios, en no irnos nada más por la fácil. Creo que si nos dedicamos, un joven mexiquense, un joven huixquiluquense, un joven mexicano, tiene igual o más capacidad que un joven alemán o que un joven de cualquier otra latitud de este planeta. Muy bien, y respecto a estas elecciones que se acaban de vivir, fueron elecciones pues sumamente complicadas. El margen por el cual ganó tu partido fue un margen mínimo. Es más, mucha gente asegura que en realidad hubo fraude, que en realidad fue una elección de Estado. Sin embargo, también muchísima gente dice que no, que Alfredo del Mazo es un buen candidato, que Alfredo del Mazo está dando resultados en estos primeros meses que lleva en el gobierno. Y aunque parezca una pregunta boba, porque mi pregunta va a ser, ¿cuál es tu perspectiva de Alfredo del Mazo? ¿No? Entonces, puede sonar boba porque, oye, a ver, tú eres del partido del PRI, ¿no? Entonces, a lo mejor sonaría contradictorio que tú hablaras mal de él o que hablaras bien de él. Pero ¿por qué te hago esta pregunta? Porque se está dando mucho en redes esta parte de muchos jóvenes, sobre todo priistas, que están manejando la idea de que otro PRI es posible, que se tiene que ser objetivo y que se tiene que ser realista en que se ha cometido muchos errores, en donde se ha tenido gente, te repito, nefasta en este partido. Y a mí en lo personal me llama mucho la atención estos jóvenes y alabo que tengan esta crítica constructiva hasta su propio, o sea, hacia su propio partido. Y por eso te pregunto, ¿cuál es tu postura y cuál es tu opinión acerca de Alfredo del Mazo? ¿Sí lo consideras que haya sido el mejor candidato? ¿Ganó? Y ahorita, ¿cómo está gobernando? ¿Qué opinas tú? Mira, en primer lugar tuve la oportunidad y la responsabilidad de trabajar durante este proceso electoral, claro, dentro del marco legal, dentro de la que la ley nos permite, porque a pesar de estar ocupando una posición pública, también tenemos derechos político-electorales, también podemos hacer vida de partido. Creo que fue una campaña muy polarizante, fue una campaña muy competida, como todos lo sabemos, pero fue una campaña en donde creo que los mexiquenses tuvimos dos opciones. La opción de apostar por propuestas que suenan muy bonitas, pero que difícilmente se puedan realizar. La opción del populismo. Siempre es sencillo vender ideas populistas. Lo difícil es materializarlas y cristalizarlas. Y tuvimos también la opción de continuar por una senda de progreso que, si bien no ha sido lo rápido que nosotros quisiéramos, ha sido sostenido y que ha sido constante. Porque hoy la realidad de nuestro estado es muy distinta de la realidad de nuestro estado hace 30 años. Porque hoy tenemos más y mejores servicios públicos, porque hoy tenemos más oportunidades. Pero sin duda alguna creo que Alfredo del Mazo era el candidato mejor preparado. El candidato que había tenido la oportunidad de pasar por el ámbito municipal,
al igual que la candidata de Morena, que eso lo compartían, al igual que el candidato del PRD. Para mí el ámbito municipal es clave en la formación de un servidor público, porque te permite estar en contacto directo con las necesidades más puntuales de la ciudadanía. Pero también un candidato con la preparación académica y con la preparación y formación también en distintos ámbitos, como el estatal, como en el federal incluso, que conoce perfectamente el funcionamiento de cada uno de estos 3 niveles de gobierno y que esto lo puede aprovechar para poder gestionar más recursos, más programas en beneficio de los mexiquenses. Yo te platicaba mucho el tema de la persona, ¿por qué enfocarnos en la persona? Y creo que Alfredo del Mazo a lo largo de su vida ha demostrado eso, que se pueden hacer las cosas bien. Creo que además algo que yo admiro y que creo que se debe seguir ese ejemplo entre los que queremos aspirar a más en esta carrera del servicio público es alguien que se ha preparado toda su vida para ocupar la posición que hoy ocupa. Entonces, sin duda alguna, eso te compromete desde hace mucho tiempo antes. Eso te hace esforzarte más, eso te hace tener más clara la realidad y la visión. No te llegan de rebote las cosas, las buscas con una claridad. Entonces, creo que es muy evidente la forma en la que supo también ser crítico, que eso es algo importante. En el Estado de México tenemos un problema de seguridad y lo peor que podríamos hacer es tratar de tapar el sol con un dedo. Los problemas no se resuelven cuando se ocultan, sino cuando se aceptan. A mí lo que más me gusta de él es esa apertura. Y te lo digo porque la manera en que yo lo conocí, cuando yo era presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho, lo quise invitar. Él acababa de dejar de ser presidente municipal, estaba llegando a Banobras. Entonces, siendo huixquiluquense, estando en nuestra universidad en Huixquilucan, lo quisimos invitar, además siendo uno de los más jóvenes del gobierno federal. Y yo pensé que iba a ser muy difícil, yo pensé que no iba a existir esa apertura o que nos íbamos a tardar mucho. Y te quiero decir que lo buscamos de la forma más sencilla, hablando al conmutador de Banobras, y de ahí de inmediato nos canalizaron con la gente que veía esa parte, y en una semana ya estaba en nuestra universidad. Y lo primero que llegó y dijo es, ¿cuál va a ser el formato de este encuentro con jóvenes? Y nos dijo, les quiero pedir un favor, no quiero que haya formato, no quiero que esto sea rígido, que quien tenga una pregunta la pueda preguntar. Que si alguien se queda con la misma duda después de 2 o 3 preguntas, lo podamos responder, porque eso es de lo que están cansados ustedes los jóvenes. Y para nosotros como servidores públicos, como políticos, es muy interesante de verdad poder dialogar y saber qué es lo que quiere la sociedad, qué es lo que está entendiendo, porque a veces no mandamos bien los mensajes. A veces las ideas son muy buenas, las propuestas son buenas, pero si la gente no lo entiende, de muy poco nos sirve, porque no trabajamos en equipo. Cuando se trabaja en equipo, los resultados son infinitamente superiores. Y posteriormente, como diputado federal como tal de mi distrito federal, que abarcaba más municipios además de Huixquilucan, y a mí como regidor siempre existió esa apertura para poder ayudar, para sumar esfuerzos. Que si a lo mejor yo no tenía los alcances para poder gestionar tal o cual cosa, él me ayudaba. Entonces, yo dentro de esa experiencia es algo que me gusta platicar porque es el lado humano, no es nada más lo que vemos, no son nada más las propuestas, sino es en el día a día, en corto, cómo son las personas. Oye, Víctor, y respecto al reto que tienen para el próximo año, pues es un reto muy grande, porque bueno, son elecciones de muchos municipios, son elecciones de muchas regidurías, o sea, estamos hablando de unas elecciones titánicas y bueno, evidentemente la grande que es la del presidente de la República, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a cómo le va a ir al PRI? Primero tenemos que ser muy estrictos en la selección de candidatos. Hay gente muy valiosa en nuestro partido. Se tocaba el tema de los jóvenes, por ejemplo, de quienes queremos un PRI diferente, quienes queremos erradicar de fondo esos casos de corrupción, esos casos de abusos en los que muchos compañeros de partido han incurrido. Entonces, primero ver ese lado, pero también desde el lado joven te lo puedo decir, los jóvenes estamos listos y los jóvenes tenemos la capacidad y tenemos las ganas para cambiar este país, para cambiar nuestro partido. Yo, algo que de verdad valoro dentro de la sociedad es que cuando llegamos a tocar puertas en campaña, en mi primera experiencia, por ejemplo, y en este pasado proceso electoral, es que la gente nos dice, qué padre que vengas tú, ya estoy cansado de ver a los mismos de siempre. Qué bueno que le dan la oportunidad a jóvenes, y más tú que eres, por ejemplo, de aquí de Huixquilucan, de la cabecera municipal, qué bueno que les den la oportunidad a jóvenes de todas las zonas del municipio, ¿no? Entonces, ese es un primer reto,
Pero también vamos a enfrentar los mexicanos una decisión muy importante, que globalmente han estado enfrentando distintas sociedades, y que es el no sucumbir ante la tentación del populismo. Te comentaba yo que hoy el Estado de México es diferente, hoy nuestro país es diferente. Hoy tenemos a mucha más gente que asiste a la escuela, hoy tenemos más oportunidades de empleo, hoy tenemos mejores servicios de salud, hoy tenemos instituciones, y que no es el caso de todos los países en Latinoamérica. Yo soy un convencido de que cuando no valoramos lo que tenemos, lo podemos perder. Hay países latinoamericanos que están pasando momentos muy complicados, tenemos el tema de Venezuela, por ejemplo. Entonces, a lo largo del mundo, en distintos procesos electorales, tanto en nuestro continente como en otros continentes, han tenido que enfrentar las sociedades esa tentación. Hay quienes le apuestan al divisionismo, hay quienes le apuestan a romper con todo lo que se ha ganado. Yo creo que ese no es el camino. Yo creo que el camino es continuar. Hay proyecciones en las que se dice que la economía mexicana va a llegar a ser una de las primeras 8 economías del mundo para el año 2050, si continuamos por la ruta del progreso. Creo que las reformas estructurales que se lograron aprobar en este gobierno son muy importantes. Por supuesto que no son de efecto inmediato, ¿qué más nos gustaría? Pero creo que si ya vivimos tantos y tantos años de parálisis legislativa, en donde no se podía aprobar nada porque no se ponían de acuerdo los partidos, hay que darle la oportunidad a estas reformas, hay que implementarlas, porque sin duda alguna estas reformas nos pueden ayudar a llegar más rápido a esa ruta que todos queremos llegar. Ay, pues desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, nos quedan 3 minutitos, yo tengo tantas preguntas que hacerte y solo quiero literal terminar con una última pregunta, que para mí es muy importante porque yo soy muy defensora de los derechos humanos de la mujer. Tú mencionabas que no debemos irnos hacia el populismo, no debemos irnos hacia la demagogia, no debemos irnos hacia falsos profetas. Digo, no lo dijiste así, pero yo durante mucho tiempo que he entrevistado a personas de tu partido, veo que más o menos son las ideas que más utilizan. Y me gustaría terminar con la pregunta de, mucha gente ha criticado a Alfredo por la política pública que quiere implementar del salario rosa, porque dice que esa política pública que lo hizo ganar, o que fue una de las razones que lo hizo ganar, sí es demagógica, sí es populista. Y entonces los critican en el sentido de decir, oye, a ver, tú criticas al populismo, sin embargo, para tu elección y para asegurar que ganaras, utilizaste esta política pública. Entonces, si en un minutito me puedes decir cuál es tu perspectiva respecto a esta política pública, si crees que realmente las mujeres mexiquenses que son de bajos recursos económicos y en conocimientos ayudaron a que haya sido esto el gancho para poder ganar, y lo último que tú quisieras mencionar para pues ofrecer los servicios de tu regiduría y de tu pues como servidor público para que pudieras pues promoverte, por así decirlo, mi querido Víctor. Por favor, adelante, 2 minutitos. Mira, sin duda alguna yo soy un convencido de que las mujeres son la columna vertebral de estas sociedades, y no lo digo nada más por decir. Nosotros a todas las reuniones que tenemos, a todos los eventos, en todas las entregas de apoyo o gestiones que llevamos a cabo, hay un común denominador, y es que siempre son las mujeres las que están presentes, siempre son ellas las más preocupadas, porque además de las múltiples labores que desempeñan, además de tener un trabajo, además de ser amas de casa, además de tener que dedicarse propiamente a labores en ocasiones del hogar, siempre encuentran el tiempo para también ocuparse y preocuparse de los asuntos públicos, de lo que necesitan sus hijos, de lo que necesita su familia. Entonces creo que era momento de reconocerlo, era momento de darles de verdad un beneficio por toda esa labor titánica que realizan todos los días, porque ellas tienen la labor más importante en esta sociedad, que es la de formar a los ciudadanos del mañana. Yo aplaudo esta política porque creo que es momento de reconocerlo, y es momento de que también se vea reflejado esto en los cargos públicos. Sin duda alguna soy un convencido de que la mujer tiene la misma capacidad que los hombres, y además es muy necesaria su participación para poder equilibrar la balanza, para representar los intereses, así como los jóvenes debemos y podemos representar los intereses de nuestros jóvenes. Y nada más quiero cerrar enviando un mensaje a mis paisanos huixquiluquenses y mexiquenses para que se acerquen a nosotros. Como yo lo decía, creo que el trabajo en equipo siempre multiplica los resultados. Yo soy un convencido de eso. No hay aquí quien sepa más que el otro, sino que todos los conocimientos y experiencias son enriquecedoras. Poniéndonos a sus órdenes, yo la verdad es que sí soy un fanático de las redes sociales, en el sentido de que nos acercan. Yo contesto todo lo que me mandan siempre, y la verdad es que hemos podido hacer muchas gestiones a través de estas mismas redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, está mi página, es Víctor Iglesias, así lo encuentran muy fácil, me van a distinguir ahí fácilmente. Y tenemos también Twitter, es Vic con mayúscula, _Iglesias, y mayúscula la M también. También somos bastante activos
por esos medios. Entonces, a que se acerquen, yo creo que no ganamos nada más atendiendo en las oficinas. Tenemos la obligación y el deber de salir a la calle a escuchar sus inquietudes, de conocer de propia voz y de ver con nuestros propios ojos qué es lo que está sucediendo, porque solamente así los vamos a poder representar bien y hacer nuestro trabajo, porque ustedes nos pagan por realizar ese trabajo. Muchas gracias. Pues Víctor, muchísimas gracias, amigos. Se nos ha terminado el tiempo. Yo soy Carol Orozco, a nombre de Alfredo Trujillo, pues le decimos que continúen con Haz Tele TV y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche aquí en Platicando con TV Ya.